Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Levítico. Prosiguiendo con nuestro estudio del capítulo 20 de este libro, consideraremos hoy ciertas ofensas que requieren una pena menor. Este es el quinto aspecto en consideración en este capítulo 20. Leamos entonces los versículos 17 al 21. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa, y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre, o de la hermana de tu padre, no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano, comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Note usted la lista de ofensas que se da aquí. El incesto con una hermana o media hermana era terminantemente prohibido, y la pena por este pecado tenía que ser ejecutada públicamente. Dios demandó limpieza en todos los detalles de la vida de su pueblo, especialmente si tenía que ver con sus relaciones sexuales. Dios prohibió las relaciones sexuales entre aquellos que eran parientes. Y como castigo, Dios no dijo que no tendrían niños, sino que morirían sin hijos, es decir, los hijos morirían antes que los padres, quienes eran culpables de este crimen. Y llegamos ahora al sexto y último aspecto en consideración en nuestro estudio de este capítulo 20. Este aspecto es la conclusión a la ley de la santidad. Leamos el versículo 22 de este capítulo 20 de Levítico. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Dios expulsó a los cananeos de la tierra porque cometieron estos pecados tan terribles. Y advierte a Israel que les expulsará de la tierra si hacen las mismas cosas. Dios, amigo oyente, no hace acepción de personas. ¿Sabía usted que la desobediencia de los israelitas a Dios fue lo que les llevó a la cautividad babilónica? Escuche la historia que encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículos 1 al 9. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Luego el versículo 6 dice, Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y el versículo 9 dice, Y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Luego en los versículos 14 y 15 de este mismo capítulo 21 del segundo libro de Reyes dice, Y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira, desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Como usted ve, amigo oyente, la desobediencia de este pueblo les llevó a la cautividad babilónica. Volviendo ahora al capítulo 20 de Levítico, leamos el versículo 23. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas, y los tuve en abominación. Esto debe responder la pregunta en cuanto a la justicia de Dios en destruir algunas de las naciones que habitaban en Palestina. Como resultado de estos pecados, se devoraban con enfermedades sociales. Dios prohibió al pueblo de Israel tomar o aún tocar algo de la ciudad de Jericó durante su conquista. Evidentemente, las enfermedades venéreas habían alcanzado proporciones epidémicas. Ahora el versículo 24 dice, Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Era una tierra que fluía leche y miel.
Grandes árboles cubrían aquella tierra. ¿Qué ha pasado ahora? En el capítulo 29 de Deuteronomio, versículos 24 al 28, leemos: Más aún, todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Hoy en día están sembrando otra vez árboles allí. Hemos visto algunos documentales en los cuales hemos podido observar el vasto programa de reforestación que existe hoy en Israel. Leamos ahora el versículo 25 de este capítulo 20 de Levítico. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Vemos aquí que Dios repasa los estatutos que harían diferente y santo a su pueblo. Empezó con su dieta y concluye aquí también con una referencia a la dieta. Ahora el versículo 26 de Levítico capítulo 20 dice, Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Hoy en día el pueblo escogido está fuera de su tierra porque no obedecieron a Dios. Tenían que ser una nación santa porque Dios es santo. Alguien dirá, pero ahora están nuevamente en la tierra prometida. Y quisiéramos preguntarle, amigo oyente, ¿cómo es que les va en esa tierra? Pues han tenido mucha dificultad durante el tiempo que han estado de vuelta en esa tierra. ¿Sabe usted cuál es el problema? Volvieron a la tierra, pero todavía no han vuelto a Dios. Cuando vuelvan a Dios, cosa que estamos seguros que harán algún día, entonces habrá bendición en esa tierra. Dios no ha cambiado su manera de tratar a los suyos, amigo oyente. Y esto debe ser una gran lección para nosotros y también para nuestras naciones. Dios es santo y Él demanda la santidad. Esta es la clave del libro de Levítico. Y aquí concluimos nuestro estudio del capítulo 20 de Levítico. Y llegamos ahora al capítulo 21. En este capítulo estudiaremos la ley sobre la pureza personal de los sacerdotes. Este es el tema central de este capítulo 21 de Levítico. Hemos estado estudiando en los capítulos 11 al 20 las leyes que gobernaban la conducta diaria del pueblo de Israel. Llegamos ahora a la ley sobre la pureza personal de los sacerdotes, y esta se encuentra en los capítulos 21 y 22. Notaremos que en esta sección hay cierta cantidad de repetición. La intención original de Dios era que toda la nación fuera un reino de sacerdotes, como lo expresó en Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6, donde dijo, Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Después de la caída de Israel en el pecado, Dios escogió una sola tribu para servir como sacerdotes. Esta fue la tribu de Leví. En Israel, por tanto, había la congregación, el sacerdocio y el sumo sacerdote. El puesto más alto requería una obligación más grande. La responsabilidad más grande demandaba entonces una manera de vivir superior. La iglesia hoy en día es llamada un real sacerdocio, de acuerdo a lo que expresa el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, donde dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cada creyente es un sacerdote. Ahora note usted que no estamos hablando de cierta secta o denominación, sino que usamos la palabra sacerdote en su sentido original. Hoy en día cada creyente es un sacerdote y tiene acceso directo al trono de la gracia por los méritos de Cristo, nuestro sumo sacerdote. A cada creyente sacerdote se le pide vivir una vida santa,
lo cual es posible solo por medio del poder del Espíritu Santo que mora en cada creyente. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículos 8 al 11 dice, «Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén». Y en el capítulo 2 de la misma carta, el apóstol Pedro dice en los versículos 9 y 10, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia». Somos llamados como pueblo de Dios a un modo de vivir superior. De esto es lo que nos habla el apóstol Pablo cuando dice en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 17, y luego del 22 al 24, «Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente». Ahora los versículos 22 al 24, «En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad». El Hijo de Dios ha sido salvado por la gracia, y ahora es llamado a un modo de vivir más elevado. Creemos que un creyente debe tener cuidado en cuanto al aceptar algún cargo o puesto en la iglesia. Si lo acepta, su vida debe estar a la altura y respaldar aquella responsabilidad. En realidad tenemos muy poca paciencia con hombres que aceptan un cargo en la iglesia y que luego dicen que no les es posible asistir a los cultos de oración ni a los cultos los domingos en la noche. Hermano que nos escucha, si usted no puede cumplir los compromisos, entonces usted simplemente no debe aceptar el cargo. Es que la responsabilidad viene por privilegio. Es un gran privilegio servir al Señor en algún cargo. Si usted ha sido elevado, entonces que su vida respalde el cargo con un testimonio que dé honra y gloria a Dios. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, y su vida concordó con su cargo. El escritor a los Hebreos dice en el capítulo 7 de su carta, versículos 26 al 28, «Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre». En esta sección del libro de Levítico que nos toca estudiar, tenemos algunas leyes sobre el comportamiento de los sacerdotes y del sumo sacerdote. Veamos ahora brevemente el bosquejo que seguiremos en nuestro estudio de este tema de la ley para la pureza personal de los sacerdotes, que, como ya dijimos, está contenido en los capítulos 21 y 22 de Levítico, y consideraremos este tema bajo los 4 aspectos siguientes. Primero, la contaminación del sacerdocio es evitada en el parentesco y en las amistades humanas. Este aspecto está contenido en el capítulo 21, versículos 1 al 15. En segundo lugar, lo que descalifica al sacerdote de sus funciones sacerdotales, en el capítulo 21, versículos 16 al 24. Tercero, la contaminación del sacerdocio por enfermedad, dieta y contaminación con los muertos, en el capítulo 22, versículos 1 al 16. En cuarto y último lugar, el discernimiento de las ofrendas traídas por el pueblo, en el capítulo 22, versículos 17 al 33. Comencemos pues con el primer aspecto, o sea,
la contaminación del sacerdocio es evitada en el parentesco y en las amistades humanas. Leamos los primeros 3 versículos de este capítulo 21 de Levítico. Jehová dijo a Moisés: Habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Moisés dirige esta sección a los sacerdotes. La muerte es la pena del pecado, y la idea central aquí es que los sacerdotes no deben ser contaminados con el pecado. El simple contacto con los muertos traía contaminación. Sin embargo, al sacerdote le era permitido contaminarse solo por la muerte de parientes cercanos. Todos los que están en esta lista son parientes consanguíneos, y así por su naturaleza cercanos al sacerdote. Así pues, al sacerdote le es permitido expresar sus sentimientos de pésame y pesadumbre como sacerdote de Dios. Debe ser un tipo de Jesús, quien lloró en la tumba de Lázaro y quien se compadeció de nuestras debilidades. Sin embargo, no le era permitido contaminarse por los muertos de otros. Podía lamentarse en su corazón, pero le era negado todo contacto físico con los muertos que no fuesen de su hogar. Leamos ahora el versículo 4 de Levítico 21. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. El oficio que ocupaba el sacerdote requería una separación más estricta que la que se requería para cualquier hombre ordinario entre el pueblo. Hay lugares a los cuales no vamos, no porque sean malos de por sí, sino porque somos ministros de Dios, y no queremos dar una ocasión de tropiezo a nadie. Y creemos que los diáconos, los ancianos, los maestros de la escuela dominical, todos deben tener muchísimo cuidado en cuanto a dónde van, lo que dicen y lo que hacen. Dios nos va a hacer responsables a usted y a mí, amigo oyente, si es que nos ha puesto en algún cargo de responsabilidad en su iglesia. Ahora el versículo 5 dice: No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Esto era algo que los paganos hacían como señal de que estaban guardando luto, y el sacerdote no debía participar de las costumbres supersticiosas y paganas que le rodeaban. Y aquí, amigo oyente, nos detenemos por esta ocasión porque nuestro tiempo se ha agotado. Continuaremos en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer los versículos siguientes de este capítulo 21 de Levítico, lo que le permitirá estar informado de lo que trataremos en nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Levítico. En nuestro programa anterior comenzamos a estudiar la ley para la pureza personal de los sacerdotes, que es el tema central de los capítulos 21 y 22 de Levítico. Y comenzamos a considerar el primer aspecto, que es la contaminación del sacerdocio es evitada en el parentesco y en las amistades humanas. Y dijimos que el oficio que ocupaba un sacerdote requería una separación más estricta que lo que se requería para cualquier hombre ordinario entre el pueblo, y que asimismo Dios va a hacernos responsables a nosotros si es que nos ha colocado en algún cargo de responsabilidad en su iglesia. Vimos también en el versículo 5 que no debían hacerse tonsura en su cabeza, ni raer la punta de su barba, ni rasguñarse la carne. Esto era algo que los paganos hacían como señal de que estaban guardando luto. Pero el sacerdote no debía participar en las costumbres supersticiosas y paganas que le rodeaban. Hoy comenzaremos leyendo el versículo 6 de este capítulo 21 de Levítico, que dice: Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos. El duelo de los sacerdotes debía ser sobrio y digno en concordancia con el puesto que desempeñaban como representantes de Dios. Lo mismo es aplicable hoy en día a los representantes de Dios en la iglesia, porque como dice el apóstol Pablo en su carta a Tito capítulo 1 versículos 7 y 8, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador,
amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Dios requiere de los sacerdotes: santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos. Volviendo ahora al capítulo 21 de Levítico, leamos los versículos 7 y 8. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Esto se refiere a su vida personal y privada, donde en concordancia con su puesto también debía revelar la santidad de Dios. No se debía casar con ramera, ni con mujer infame, ni con mujer divorciada. Ahora, el motivo de esto es que está sirviendo a Dios. Dice, el pan de su Dios ofrece, es decir, que son coperos de Dios. El sacerdote es un tipo de Cristo, y la novia de Cristo tiene que ser purificada antes que le sea presentada sin mancha y sin arruga, como lo expresa el apóstol Pablo en el capítulo 5 de su carta a los Efesios, versículos 26 y 27, donde dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El dirigente en la iglesia debe ser un ejemplo para otros, especialmente en este asunto. Quisiéramos decir aquí que hay muchas personas, tanto hombres como mujeres, que han pasado por la experiencia del divorcio. Algunos de los hombres quieren entrar en el ministerio, y algunas de las mujeres desean servir como misioneras. Ahora sabemos que no se puede generalizar en cuanto a estas cosas, pero sí deseamos hacer esta declaración. Creemos que hoy en día es pecaminosa la manera en que ciertas personas que han sufrido alguna experiencia desdichada en su vida, muchas de estas antes de ser salvados, se excluyan de algún cargo debido a alguna experiencia del pasado de la cual en nada han sido culpables. Tratamos de ayudar a estas personas aconsejándolas a que sigan adelante en su preparación para el ministerio y para el campo misionero. Pero les amonestamos también que estén preparadas para ser rebajadas por algún supuesto santo que crea que está hablando por Dios. También notarán que habrá ciertas iglesias que las excluirán. Pero les animamos a que sigan adelante con su preparación y que habrá un lugar donde puedan servir a Dios. Y estamos seguros que lo habrá. Tenemos que reconocer que hoy en día hay muchas personas que son víctimas inocentes del divorcio. Continuando ahora con el capítulo 21 de Levítico, leamos el versículo 9. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. ¿Por qué este castigo tan duro? Bueno, debido a la posición de su padre. Tenía que recibir la pena más severa si causaba oprobio al oficio de su padre. Leamos ahora los versículos 10 al 12 de Levítico capítulo 21. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, Jehová. Esta es la primera mención que se hace del sumo sacerdote. Como sacerdote ungido de Dios, tiene que ser apartado para el Señor. Debía llevar una diadema en la que estaban grabadas las palabras Santidad a Jehová. Esas palabras servían para recordar continuamente al pueblo quién era, de quién era y a quién servía. Le era prohibido rasgar las vestiduras sagradas. En otras palabras, el sumo sacerdote no debía ser un hombre violento. En el juicio de Jesús, esta ley fue violada cuando el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, como lo vimos en el capítulo 26 de Mateo, versículo 65, donde leemos, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Tampoco debía asistir al funeral de su padre ni de su madre. El aceite de la unción había sido derramado sobre él, y debía ser totalmente dedicado a Dios y apartado del pecado por causa de su posición como sumo sacerdote.
El Señor Jesucristo recibió sobre sí el aceite de la unción, y Él vino para hacer la voluntad de su Padre, aun hasta la misma muerte y una muerte de cruz. Él demanda esta misma dedicación de parte de sus seguidores. Ahora, los próximos versículos nos dicen que la esposa del sumo sacerdote también debía actuar en concordancia con la posición del oficio santo de su esposo. Es por esto que al sumo sacerdote le era prohibido casarse con ramera, con mujer infame o con una mujer divorciada. Debía tomar por esposa a una mujer virgen de su pueblo para que, como dice el versículo 15, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Veamos ahora lo que calificaba a un varón para las funciones sacerdotales. Este es el segundo aspecto que consideraremos dentro del tema de la ley para la pureza personal del sumo sacerdote. Leamos los versículos 16 al 21 de este capítulo 21 de Levítico. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Todas estas deformidades y defectos descalificaban a un varón para las funciones sacerdotales. Ahora, ¿por qué es esto? Porque así como ningún sacrificio que tuviese algún defecto podía ser ofrecido, de la misma manera ningún sacerdote que tuviera defecto alguno podía servir en el tabernáculo. Tanto la ofrenda como el ofrendante representan a Cristo, y en Él no hay defecto alguno, ni en su persona ni en su obra. Cristo es el gran sumo sacerdote perfecto. No hay defecto en Él, sino más bien hermosura, gloria y excelencia. Leamos ahora los versículos 22 al 23 de este capítulo 21 de Levítico. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Aunque aquellos que tenían algún defecto les era prohibido servir, no estaban excluidos de la mesa del Señor. Dios proveyó para ellos. Y esto presentó un vivo contraste con el tratamiento inhumano que el mundo pagano daba a los inhabilitados. Y encontramos aquí una lección espiritual. Hay muchos creyentes que sufren de alguna inhabilidad física, moral o espiritual. Tales inhabilidades les excluirían de ciertas formas de servicio. Sin embargo, son genuinos santos de Dios que tienen todos los derechos y privilegios de creyentes. En cierta iglesia había un joven que era un atleta maravilloso, pero que tenía un paladar hendido que le presentaba un impedimento para hablar. Cierto día ese joven vino para hablar con su maestro de la escuela dominical y le expresó su deseo de llegar a ser predicador. Ahora, ¿cómo se aconseja a un jovencito como este? El maestro de la escuela dominical trató de explicarle que era un maravilloso atleta, pero que su habla constituía un impedimento para él. Y le aconsejó que entrara en un tipo de obra cristiana que no requiriese el hablar en público. Pasaron los años, y este joven continuó alentando ese deseo de servir al Señor. Llegó a ser entrenador de fútbol en una gran universidad, y su influencia para Cristo era tan grande, o aún mayor, que la de cualquier predicador. Había muchos que estimaban tanto a este hombre como atleta, y él, aunque tenía este impedimento, les hablaba acerca de Jesucristo, y así servía al Señor de una manera maravillosa. Amigo oyente, Dios nos ha entregado ciertas capacidades que Él espera que utilicemos para su honra y su gloria. Y el hecho que no podamos servir en determinada esfera de trabajo no quiere decir que estamos totalmente excluidos del servicio. Dios no espera que hagamos más de lo que Él mismo nos ha capacitado para hacer, sino que alentemos el vivo deseo de servirle.
Quiera Dios que cada uno de nosotros busquemos servirle dentro de las capacidades que Él nos ha entregado para enaltecer y glorificar su santo nombre. Y aquí concluimos el capítulo 21 de Levítico, y pasamos ahora al capítulo 22, que es una continuación directa del capítulo anterior, y en el cual continuamos considerando el tema de la ley para la pureza personal de los sacerdotes. En nuestro bosquejo hemos combinado los dos capítulos en una sola unidad. Veamos, pues, la contaminación del sacerdocio por enfermedad, dieta y los muertos. Leamos, pues, los primeros dos versículos de este capítulo 22 de Levítico. Habló Jehová a Moisés diciendo, Di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Tenía que haber una separación entre lo sagrado y lo secular. Aarón no debía llevarse a su casa las cosas del tabernáculo. La lección para nosotros es que no debemos tratar las cosas sagradas y santas de Dios como si fueran comunes. Leamos ahora el versículo 3 de Levítico capítulo 22. Diles, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones, que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. El sacerdote no debía emprender su oficio de una manera negligente ni descuidada. Dios dijo que debía ser despedido de su oficio el sacerdote que se comportara de tal forma. Creemos que eso tiene una aplicación espiritual para el creyente de hoy en día. El apóstol Pablo, escribiendo su primera carta a los Corintios, capítulo 11, dice en los versículos 31 y 32, Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Dios sigue enumerando en los versículos 4 al 9 de este capítulo 22 todo tipo de inmundicia que descalificaría al sacerdote para llevar a cabo sus deberes sacerdotales. Los sacerdotes debían ser santos en sus relaciones en sus casas, en sus contactos sociales, en sus negociaciones, en cualquiera cosa que tocaran en el mundo. Los sacerdotes fueron apartados para ser santos a Jehová. Debían servir como ejemplo para otros. Notemos ahora que algunas de las cosas que se mencionan aquí son las mismas que se dieron para el cumplimiento de todo el pueblo de Israel. El sacerdote no tenía ningún privilegio especial. La inmundicia en el hombre ordinario y la inmundicia en el sacerdote tenían que ser lavadas por ceremonias similares. La vida privada del sacerdote debía concordar con su oficio y servicio público. Pasemos ahora al versículo 10 en este capítulo 22 de Levítico. Ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. El sacerdote debía preservar la santidad del tabernáculo, excluyendo al extranjero. Solo los hijos de Dios, amigo oyente, son los que pueden adorar a Dios. Los versículos 11 al 13 siguen explicando que solo los que pertenecen al sacerdote, los que habían nacido en su casa, podían participar de la misma carne que él comía. Si la hija del sacerdote se casaba con un gentil, era excluida del acceso a las cosas santas. Pero si era dejada viuda o divorciada y se regresaba a la casa de su padre, entonces ella podía comer de la carne que su padre comía. El hijo o hija pródiga pueden volver a casa y ser bienvenidos. Pasemos ahora hasta el versículo 14 y leamos hasta el versículo 16 de Levítico capítulo 22. Y el que por yerro comiere cosa sagrada, añadirá a ella una quinta parte, y la dará al sacerdote con la cosa sagrada. No profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová, pues les harían llevar la iniquidad del pecado, comiendo las cosas santas de ellos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Un desconocimiento de la ley no provee ninguna excusa. El hombre que comía de las cosas santas inconscientemente era culpable y se le exigía una multa. Esto ponía una responsabilidad adicional sobre los sacerdotes de guardar el lugar santo. El mundo incrédulo gana o recibe su impresión de la iglesia, de los mismos miembros de la iglesia.
la indiferencia y la irreverencia son percibidas enseguida por el incrédulo de afuera, y su actitud y conducta se adaptan en conformidad. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 7, «Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo». Y aquí, amigo oyente, nos detenemos por esta ocasión. Continuaremos, Dios mediante, este estudio del capítulo 22 de Levítico en nuestro próximo programa, y confiamos que usted nos vuelva a escuchar. Hasta tanto, le urgimos a que lea el resto del capítulo 22 de Levítico, lo que le permitirá estar mejor informado y mejor preparado para nuestro próximo estudio.